¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches, maestro. Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien. Dentro de lo que cabe, todo bien. ¿Cómo les fue en su clase anterior? ¿Todo bien? Todo bien, muy interesante. Estamos hablando sobre los permisos previos, los acuerdos para clasificación y codificación. Muy bien. ¿Cómo se llama la otra materia, Luis? Regulaciones no arancelarias. Oh, ok. Barreras no arancelarias. Sí, es interesante. Hay mucho que aprender en el comercio exterior. Me imagino que la mayor parte se aprende ya laborando, ¿no? Más que aquí en la escuela. Pues mira, lo que pasa es de que, ¿cómo te puedo decir, Arturo? En la escuela aprendes la teoría, ¿no? Las bases legales, pero ya dentro de la práctica, pues cada empresa tiene una modalidad distinta. Entonces, lo primero que debes entender es a qué se dedica esa empresa, cómo opera, y ya tú vas adecuando las necesidades, ¿no? El chiste es encuadrarla en los supuestos jurídicos y pues resolverlos, ¿no? Cumplir con ello. Acuérdate que lo más importante aquí, Arturo, es hacer las cosas bien desde un principio, es lo que yo siempre les digo. Siempre hay que hacer las cosas bien y sobre todo, pues apegarse a lo que dice la ley. Yo sé que a veces tenemos jefes que nos exigen o nos piden cosas que, pues no encuadran en la ley. Y es donde tenemos, pues nosotros que fundamentar y decir, sabes que no se puede por esto, esto, eso. Se puede hacer así, en base a estos lineamientos legales, pero a veces es lo que no alcanza a cuadrar y eso es lo que te vas a encontrar mucho en las empresas, de que el desconocimiento, yo siempre digo que entre más preparados estamos, menor el riesgo de cometer errores. Entonces, generalmente lo que yo hago en las empresas es dar una capacitación y decirles, señores, estamos en un régimen especial, ¿sí? Por ser una empresa IMEX y necesitamos cumplir con esto. Y si en este espacio cabe la operación que ustedes quieren llevar a cabo, pues adelante, ¿no? Si no, hay que buscar la manera. Ese es el gran reto, Arturo, convencer a la gente. Así es, profe. Sí. Profe, tenía una duda con la actividad. A ver, dime. ¿Me podría explicar, qué es lo que tenemos que hacer? O sea, yo sé que ya viene ahí escrito, ¿no? Pero quiero hacer una explicación un poquito más profunda. Ok, ¿con quién estás en el equipo? Con Luis Eduardo Magallón. Con Luis, ok. ¿Y cuál va a ser el producto que van a importar? Es un producto, es un recubrimiento cerámico, es un producto químico. Muy bien. Entonces, ese producto químico, pues lo van a usar los clientes y se va a quedar ya aquí en el país, ¿verdad? O sea, Así es. se va a consumir aquí. Entonces, lo más seguro es de que ustedes deban de utilizar el régimen definitivo, ¿sí? Entonces, en el régimen definitivo tenemos ciertas particularidades. Decíamos que hay que pagar los impuestos, ¿sí? Hay que cumplir con las cuotas compensatorias en caso de que llegase a tener, si el producto viene de China o de algún país donde se les hayan impuesto cuotas compensatorias, porque a lo mejor están los productores o los exportadores de aquellos países están utilizando algún tipo de práctica desleal en comercio exterior, que estén echando por ahí mentirillas o que anden pues haciendo trampita, ¿no? Y Sí. las barreras no arancelarias, si tiene alguna restricción, algún permiso previo, algún certificado que se requiera,
algún etiquetado, por ejemplo, la NOM 50, 51, creo que son las etiquetas de información comercial que vengan en español, ¿sí? Que nos digan de qué se trata el producto, de dónde es originario. Y pues básicamente eso es. ¿Por qué escogiste el régimen definitivo? Ah, bueno, pues que el producto se va a utilizar, se va a consumir en México, por lo tanto, no va a retornar al extranjero, por eso el régimen definitivo es el más adecuado, ¿no? Una explicación general. Esas serían en las obligaciones a cumplir, ese sería lo mismo, eso que me Sí, estaba diciendo acuérdate ahorita. acuérdate del cuadro sinóptico, si bajas el material y ves Sí el lo régimen tengo. definitivo, ajá, ahí te va a decir, no hay que pagar impuestos, cuotas compensatorias, barreras, cumplir con las barreras arancelarias. ¿Y por qué? ¿Cuál es la fundamentación? ¿Por qué el definitivo? Bueno, pues porque el producto se va a consumir en México. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, porque ya me había ido yo por otro lado, ya había aquí entrado ¿cómo se llama? Un acuerdo aquí de la clasificación y codificación de los productos químicos, y me salieron aquí varias leyes, y diferentes artículos, diferentes leyes, la orgánica, la administración pública federal, y ya andaba yo agarrando camino por otros lados, como viendo las leyes los artículos, perdón, de las leyes que te indican cómo debes de cómo manejarlo el producto, más que nada, qué Uh-huh. está permitido y qué no. Era, a ver, productos de las industrias químicas, sección 6. Productos químicos orgánicos, farmacéuticos, extractos. 38 creo que es, productos diversos. Grafito, taloil. Pues nada más hay que ver cuál es la fracción para saber dónde, si requiere alguna barrera, ¿no? Muy bien. Mezclas, elementos químicos, preparaciones, líquidos hidráulicos, para frenos hidráulicos, preparaciones anticongelantes. En la 3820 va el antifreeze, medios de cultivo, reactivos ácidos, preparaciones, biodiesel. Yo creo que por ahí debe estar. En la 38 probablemente. No es una pintura, ¿verdad? Es un protector. Sí, es un protector cerámico, ajá, es un químico en su más pura esencia. Nanotecnología. Ok. ¿De qué está hecho, sabes? ¿Cuál es el componente principal? Eh, no sé si leí polímero o algo así, pero sí, sí me aventé. Y no te dice mucho, no te dice mucho de qué está compuesto, pero sí te dice los materiales ahí principales, tocar otra leída. Pero después cerámica líquida, algo así le llaman ellos. Sí, pues ahí, si tuvieras la hoja de seguridad, el MS-10, ahí viene el componente. Ok, voy a buscarlo ahorita. Y ahí pudiéramos, con el componente, pues ya pudiéramos ver de qué se trata, ¿no? ¿Qué más? Preparaciones. Sí, pues hay que tener todos los datos de qué se trata. Ujú. Productos de las industrias químicas. Pues
Nos dice, de ese dice Ceramic Light, el FameLab, es un revestimiento de pintura hidrófobo, fácil de usar. Es pintura. Revestimiento de pintura. Ajá. Es un revestimiento de pintura hidrófobo. A ver. $32 extractos curtientes o tintoreros, taninos y sus derivados, pigmentos y stickers, tintas. Pero no tienes la hoja de seguridad donde viene el material. Para saber cuál es el compuesto. No, profesor, no tendríamos que buscar, a ver si ahí mismo en la página directa del producto, pues la encontramos. Sí. Sí, pues para poder clasificarlo correctamente. La 96. Entonces, para hacer el trabajo tenemos que clasificarlo, el producto primero, Pues sí, para para que saber nos dé qué requisitos tiene. A ver. 93, mercancías, productos diversos, 96. Marfil, materiales, escobas. Sí, pues necesitamos saber el compuesto. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama el producto? ¿Cuál es la página? Se llama, la empresa es FameLab, pero el producto creo es FameLab Self A ver, Heal Plus. ¿cómo lo deletreas? FEYNLAB. Ujú. Bueno. Ujú. Y el producto es, porque son varios productos, pero ese es el Self Heal Plus. SELFHEAL Plus. FameLab. ¿Es el Ceramic Light o el Gel Light? Heal Plus, Self Heal Plus. Aquí le puse hoja de seguridad y me mandó un archivo de de PDF. Que como que está hablando sobre la descripción. Cerámica, a ver. Protection. Ceramic Plus. A ver, vamos, ¿qué nos dice? Tararara. Benefit cautions, additional information.
Ujú. Pero no veo no veo la hoja de seguridad de materiales. ¿La tienes ahí? ¿Trabajaste? No, no, era como que más bien como los pasos de la aplicación. Ah, Ceramic nano coating. $38.11. A ver. A ver, 3811, preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, aditivos peptizantes, mejoradores de viscosidad, anticorrosivos y demás aditivos preparados para aceites minerales u otros líquidos. Si es que necesito saber los demás, 381190. Aditivos. Necesitaría saber el componente, esa es la situación. Porque podría estar la 38119099, pero necesitamos ver el componente. Nano Energizing Coating, Engine Coating, Nano Energizing Coating, Powder. Pudiera ser esa. A ver. Vamos a ver qué nos dice esta Custom Ruling. The tariff classification for a liquid armor plus nano coating text screen protectors kit from Taiwan. In your letter dated March for your custom tariff classification ruling, a sample of liquid armor nano plus coating. Poliéster, nylon 38-24-90. 38-24. 38-24, sorbitol, carbonaceous, mezclas, derivados. Sí, es que necesitamos, me imagino que debe ser algún tipo de poliéster, ¿no? De polímero. ¿No? Sí, Sí, supongo que sí. ya lo busqué, y no me sale. 38-24-90. Los demás, preparaciones borratinta, composiciones a base de materiales vegetales para desincrustar calderas, calderas, blanqueadores de harina, a base de peróxido, bencilio, fosfato de calcio, propilenglicol, soluciones anticoagulantes para sangre humana en envases iguales, preparaciones para pedir de aceites minerales, indicadores, mezclas a base
Cloroparafinas, composición sellados, sulfatos de magnesio, con fosfato. Pentaclorotiofenol con aditivos. Sí, es que necesitaríamos conocer el compuesto, mezclas, atil, pasta de petróleo, mezclas a base de siliciuros, preparación antiincrustante o desincrustante de concreto. Aquí debe de ir, porque aquí van la gran mayoría de ese tipo de preparaciones. Mezcla con contenedor sal sódica del ¿Cuál, maestro? 38-24-90, nomás estoy buscando los últimos dos, aglutinantes, mezclas residuales, preparaciones para producir niebla artificial. Ándale, mira, aquí va el humo líquido, el de los que ponen en las discotecas, 38-24-90-48. Híjole, que aprendemos cada cosa. Anhídrido policibutilita. ¿Qué es esto? A ver. Dialenquil, hidrógeno, fosfito, sal orgánica, resinas de guayaco, mezclas de mono orgánicas, sólidos de fermentación de nistatina, mezcla de alcoholes, mezclas de poliésteres derivados del benzotriazol, mezcla de alcoholato, mezclas de difenilmetán, preparación selladora de ponchaduras de neumáticos automotrices a base de etilenglicol, aluminio, magnesio, preparación, óxido de magnesio grado eléctrico, ácidos nafténicos, dinonilnaftalen, sulfonato de plomo, chispas. 38-24-90-99. Yo creo que va ahí, pero no tengo la información, ¿no? Sí, lo que estaba leyendo es la terminación 99. Chécate ahí, dice que trae el 5% del arancel, el 16% del IVA. Restricciones. A partir del 15 de junio de 2018 se restringe la importación de esta mercancía que tenga como salida que venga de Irán. Ok, esta mercancía no se va a precio fiscal, es causada a partir de la República de Corea Democrática de Corea del Norte. Pues, requisitos requiere la NOM 189 SSA1 SECOFI 2002. Únicamente presentados en envases. Si lo vas a vender al por menor, como productos de aseo de uso doméstico, el importador podrá optar por permiso. Ándale. Ok, pero permiso de la Sedena únicamente aleaciones de sodio y potasio. No, no es eso. Pero es que por eso necesitamos saber de qué está compuesto, Luis Arturo. Cicoplafest. Permiso de la COFEPRIS y autorización de la Semarnat, únicamente 1,3-propenedimin NN1-2 en etandilbis, polímero con cepa, la bola, pero por eso necesitamos la hoja de seguridad de materiales, el MS-10. Si no lo podemos conseguir, maestro, pues ya le busqué, ¿no? Pues usa esa fracción. Digo, no Vamos tiene a no tiene que ser exacto porque, pues, o sea, no estamos clasificando, pero pues ya por lo menos algo es algo, para ¿no? pues, a uso de la materia, pues, de la clase para el proyecto. Así es. Yo supongo que por ser un producto nuevo y muy ingenioso ahí de alta tecnología, pues el compuesto químico ahí principal yo creo que no está Es un secreto industrial. Para eso, si ya estuviéramos en clase así, ¿no? Arancelaria. Arancelaria, para eso se puede pedir como una, ¿cómo se dice? Si no sabes tú qué clasificación hay, se puede pedir. Opinión a la autoridad, sí. Ajá, sí, va. En la ley aduanera hay un artículo que te habla Sí, va, sobre que eso. me estaba acordando. Sí, hay que Si no leerlo. sabes bien en qué clasificación ponerla. Hay una comisión, de hecho, que se dedica a eso. Entonces, por eso necesitamos toda la información. Y esto les va a servir para cuando ya vayan a empezar a clasificar en legislación arancelaria. Necesitamos saber qué es, de qué está hecho, ¿sí?
¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Cómo se usa? Y ¿cómo se usa? Y ¿en qué sector industrial va? O sea, porque, por ejemplo, puede haber algunas cosas que puedan ser del sector médico, pero también puedan tener aplicación en otro sector. Entonces, por ejemplo, todo lo de lo médico va en el 90, independientemente, ¿no? Pero hay que ver. Por eso cuando empiecen a ver lo de legislación arancelaria, van a saber las reglas, van a aprender las reglas, cómo se clasifica, porque, por ejemplo, si yo tengo una batería alcalina, no porque sea una batería que va en un producto médico, la voy a clasificar en el capítulo 90. Las baterías tienen su clasificación en el capítulo 85. Profe, ¿cuál es el primer paso para clasificar la mercancía? ¿Cuál es el primer paso? Que entiendas las 6 reglas generales del sistema armonizado. Hay que leerlas. La primera te dice, si mal no recuerdo, la primera te dice que la tarifa tiene secciones, que es el universo de arriba, luego tiene capítulos, ¿sí? Que es el desdoblamiento. Entonces te dice, ¿sabes qué? Las secciones y los capítulos te dan una indicación de más o menos dónde va, pero la clasificación se determina por el texto de la partida, ¿sí? Verás, déjame sacar así rápido. Aquí documentos, vamos a ver leyes. Digo, no nos estamos desviando, jóvenes. Esto les va a servir. A ver, Ligie. Aquí está. Por decir, ¿usted ahorita cómo le hizo para buscar lo de la fracción arancelaria? Ah, pues porque tengo 30 años clasificando, mi estimado Arturo. Me sé el sistema armonizado de memoria. Ok. Pero, pues eso no significa que tú no puedas aprender. Ajá, eso es lo que le pregunto. O sea, si yo ahorita quisiera clasificar la En mercancía, en el aparte de más CISEX, conocimiento. buscas Mira, el capítulo 1 y ahí te vas sí, sacando ahorita les voy a decir rápido, vamos a verlo así rapidísimo, así ¿cómo se le llama? Fast track, ¿sí? O sea, esa es la tarifa, ¿no? Entonces lo que nos dice la regla 1 es de que los títulos de las secciones verás, déjenme abrir acá el CISEX. ¿Dónde está CISEX? Acá, por acá. Por ejemplo, aquí está, si ustedes se ponen cisex.go.mx, aquí hay mucha información muy buena. Es una página del gobierno, entonces se meten a tarifa. Entonces, ¿qué nos dice? Si se fijan, hay 22 secciones. Aquí están, ¿no? ¿Los ven? La sección primera dice animales vivos, la 2, productos del reino vegetal, entonces se va desdoblando. Va de lo general a lo particular, dependiendo el grado de industrialización. ¿Sí? Por eso parte de lo más básico. Reino animal, reino vegetal, productos de estas industrias, y luego vienen los productos minerales, los químicos, y por acá en la sección 16 ya están las máquinas. ¿Sí? Entonces, de la sección 1 a la sección 15, generalmente las mercancías se clasifican por su material, su materia constitutiva o su composición. ¿Sí? Y de la sección 16 en adelante por la función que tienen, porque ya son productos más industrializados. ¿Sí? Entonces tenemos 22 secciones, tenemos 98 capítulos. Las secciones son como las divisiones principales, ¿no? De dónde más o menos a referenciarnos. Y luego cada sección tiene ciertos capítulos. Entonces, ¿qué nos dice la regla número 1? Estos títulos que están aquí, ¿sí? De sección, nada más tienen un valor indicativo, al igual que los títulos de los capítulos. Capítulo 1 de la sección 1, capítulo 2 de la sección 1, Si se fijan, ¿qué nos dice la sección 1? Animales vivos y productos del reino animal. O sea, si yo traigo un animal vivo o traigo un producto del reino animal, aquí va. ¿Sí? Pero esto nada más es un valor indicativo, me dice, es una referencia. Aquí van en el capítulo 01, animales vivos, en el 2, carne y despojos, 3, pescados, 4, leche. Pero
la clasificación arancelaria se determina por el texto de la partida. Esta es la sección, este es el 01, es el capítulo, la partida. O sea, aquí en la partida 0101 van los caballos, los asnos, los mulos y los burdéganos vivos. Que serían los dos primeros números, ¿no? Que van en la fracción. Capítulo, partida, así es. Entonces aquí la 0101, si yo traigo un caballo vivo, aquí va, no va a ningún otro lado. Porque ya el texto de esta partida, esta es la partida 0101, me dice que aquí va. Entonces, si yo traigo un caballo reproductor de raza pura, lo desdoblo. O sea, si se fijan, se va desdoblando. 01 capítulo, partida es el primer desdoblamiento del capítulo. Por eso hay 0101, va en orden numérico, progresivo. 01, 01, 10, 01 está suprimida. 01, 01, 10, 99 también. Entonces, ¿qué me dice? Que los caballos reproductores de raza pura ahora van en la 010121. Entonces, aquí vamos, capítulo primero de la sección 1, 01, de primer desdoblamiento es la partida 0101. Y ya aquí me dice la subpartida, quiere decir que dentro de los caballos, ¿sí? Reproductores, que es la 0101, la partida 21, aquí van los de raza pura. Y el desdoblamiento de la subpartida, que es el sexto y el séptimo, son los reproductores de raza pura. El primer desdoblamiento, que es la fracción 0101-2101, aquí van los reproductores de raza pura. Más o menos así va. Entonces, la regla número 1 me dice eso. O sea, los títulos de esta sección y de los capítulos me dan una indicación, pero la clasificación arancelaria se determina por el texto de la partida, esta que está aquí en anaranjado. Esto es lo que nos da la clasificación. Son 6 reglas. La regla número 2 nos dice que cuando estamos hablando de mezclas de químicos, es la regla 2A o la regla 2B, perdón, la regla 2A, cuando tenemos mercancía desensamblada, sin terminar, compuesta, ahí va. Tenemos que, y la 2B es la que nos habla de mezclas de químicos. Entonces, tenemos que considerar, por ejemplo, en el caso de las máquinas desarmadas, semiterminadas, si ya presentan el carácter esencial, entonces se clasifican como la máquina terminada. Y en el caso de las mezclas, se clasifican en el componente que tiene mayor peso o mayor porcentaje. ¿Sí? La regla 3 nos dice que si tenemos una, dos o varias subpartidas que podamos considerar, hay que tenerlas en cuenta todas, aunque únicamente describan una cierta parte de esa mercancía, ¿sí? Y al final, pues la que debemos de considerar es la más alta numéricamente porque es la que tiene mayor proceso de industrialización. Hay ciertas reglas, ¿no? Que digo, esas las van a ver en su momento, no se desesperen. Pero está muy dinámico, está muy práctico, está muy suave. A mí me gusta mucho esa materia, yo la di hace unos años y he dado muchos cursos de capacitación sobre este tema. Está bien sencillo. Es cuestión nomás de perderle el miedo. Ok. ¿Cómo la ves, Arturo? ¿Ya despejamos tus dudas? Muy bien, muy interesante, ¿no? Sí, pues es que la verdad que no me quiero quedar con ninguna. Ya he dejado pasar muchas. Poco a poco van a ir adquiriendo más experiencia, mayor conocimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la clasificación arancelaria, muchos dicen que la dominan, pero a mí me ha tocado detectar ciertos errores en clasificación. ¿Por qué? Porque pues la gente no sigue las reglas. Cuando algo no encuentras, lo mandas a esa fracción, las demás de las demás, o sea, la genérica. Pero espérate, o sea, hay notas de sección, hay notas de capítulo, hay notas explicativas que son las que te determinan, ¿sí? Que te dicen, oye, aquí no va para allá, no te vayas a confundir. Pero a la gente Ahí, le da ahí mi- flojera, ahí la mismo gente le da dice, ¿no? flojera. Sí, y a la gente le da flojera leer, pues.
Ahí mismo Entonces, en la fracción te dicen las notas, pues. ujú. Sí, es muy práctico esto, muy suave. Se aprende mucho. Ok, jóvenes. Pues usan esa fracción. Yo creo que ahí va. Sin temor a equivocarme, o bueno, no quiero pecar de sabio, ¿no? Pero sin tener la información suficiente, creo que ahí va. Sí, pues, por Por, materia de clase, por mientras. sí, por Y luego, sí, y luego buscar. exactamente. Ya que tengamos mayor información, pues entonces ya tendríamos más certeza. ¿Quién más tiene dudas? Yo, maestro, Adelante, Litsi, dime. ahí me quedan dudas en la tarea. En las características, ¿se refería a las características del producto o las características de las reglas que se deben de cumplir? No, a las características del régimen. Ah, Estás ok. hablando del trabajo, ¿verdad? Sí, De la actividad de aprendizaje. sí. No, son las características del régimen, que ya Ah, las ok. dije ahorita. Pagar Sí, impuestos, pagar cuotas compensatorias y cumplir con las barreras no arancelarias. ok. Y las obligaciones, eh, ahí tampoco le entendí. Ah, no, perdón. La primera es, la mercancía va a permanecer en el país por tiempo indefinido, ¿sí? Ajá. Es de que no sabe si va a regresar o no va a regresar. Ujú. Si la mercancía llegó equivocada, tienes un periodo de tiempo para retornarla y que te manden la correcta sin pagar el impuesto cuando la mercancía regrese. Y la otra es lo que te dije, pagar el impuesto, cumplir con las cuotas compensatorias y las barreras no arancelarias. Ok. Entonces, ¿eso iría en obligaciones o en características? Ya me... A ver, características y obligaciones. No, lo primero son las características, lo que te dije de... De los impuestos y... No. No, ok. La temporal, la vigencia. Ah, ok. Sí, y los segundos son las obligaciones, son lo que te dije, los impuestos, cuotas y barreras. ¿Ok? Ok, ya me quedó claro. Ujú. Gracias, maestro. Ok. ¿Quién más? ¿Todo bien? A ver, déjenme pasar asistencia con los que estamos. Y ahorita volvemos a pasar asistencia. Ok. ¿Dónde nos quedamos? ¿Quién me ayuda? ¿Qué vimos ayer? A ver, vamos a hacer memoria. Oye, Teresa Isaí siempre, no, Brisa siempre se anda salvando, ¿no? Brisa, ¿me escuchas? Brisa, ¿y tu micrófono no sirve o qué? A ver, ilústranos con la clase de ayer, danos así una recapitulación de lo que vimos ayer, rápido. Te escuchamos, adelante. Acá está. ¿No? ¿Qué pasó, Brisa? ¿No te sirve tu micrófono?
No, pero abre tu micrófono. Así no cuenta, ¿eh? Y son puntos menos para el examen, para el trabajo final. Mande. Pues yo de lo que me acuerdo fue de lo que estuve platicando con usted, la verdad no sé si desvié mucho el tema de clase el día de ayer, pero sobre el régimen, yo hice mucho énfasis en el tiempo que, dependiendo del artículo o La mercancía, ¿no? la mercancía exactamente, el tiempo en el que puede estar dentro del país, los trámites que se deben de llevar a cabo. También le pregunté sobre todo, qué pasaba si nos pasábamos del tiempo. Ya ven, Te ejecutan legalmente, ¿no? Es lo que dijimos. exactamente, es lo que les pregunté ayer sobre qué es lo que sucedía, pues ya que te domiciliaban y todo eso, te trataban de ubicar, de buscar Ujú. para Alguien hacerte, tiene que pagar al final del día, eso es lógico. que te embargan la mercancía, eso también lo vi, que para poder volverlo a hacer la importación, ya sea bueno, no sé si en cualquier régimen, pero sí en alguno era de que tenía que uno volver a cruzar la mercancía hacia el otro lado, en este caso Estados Unidos, para volver a cruzar aquí, porque nada más se puede 2 veces, me comentaba, ¿no? Nada Sí, más se o sea, puede, se puede prorrogar una vez. ajá, a la Entonces, prórroga, ajá, sí, si una te vez, o sea, la vence, si te primera, vence, regrésalo y vuelves a entrar, no pasa nada y ya tienes otra ventana otros, de tiempo. ajá, Ujú. exactamente. Muy bien, Ahí perfectamente. sí, Ya ves, mira, y tú al principio te quejabas, no, profe, no le entiendo nada de los artículos, ¿qué onda? no, tengo que seguirle macheteando, profe, es que de repente me agarra el trabajo aquí, como yo vendo alimentos y salgo a repartir y todo eso, entonces esta hora es la buena, pues, de la comedera y a veces me agarran Mm. y no termino las clases, Y no, pero no, no pues, entregas en Tijuana. no, pero pues tengo que echarle la chamba porque si no, Ah, pues si no, no hay cómo, ¿no? ¿cómo pago los cuadernillos, como dicen en mi pueblo? Sí, O cargo a la Virgen o trueno los cohetes, ¿no? una de dos, así es. No, pues qué Pues ahí bien. está mi aportación. O sea que eres empresario, Arturo. Pues de los pobres, pero sí, ahí andamos. Pues eso no tiene nada Pero que ver. empresario, final de cuentas. Así es, porque tienes una empresa, estás emprendiendo algo. De ahí viene la Sí, palabra empresario. pero ahí Ok, vamos. no, muy bien, hay que echarle ganas, hay que alimentar a la familia, pagarse la escuela, pagar recibos, de todo. Así Exactamente. estamos, así estamos. Y no somos fifís, como dice el presidente, ¿eh? Somos emprendedores, somos trabajadores, somos gente de bien. Exactamente. La tierra es de quien la trabaja. Así es, así es. Ok, ¿quién más? Luis, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengas? Te veo así medio inquieto, comiéndote las uñas, ¿qué onda? ¿Todo bien? No, de hecho estaba leyendo la ley aduanera. Ujú. Sí, Está pues hay que dar una viéndolo. leída, hay que darle una leída. Por lo bueno que ya tenemos ese machote, ¿no? De los títulos con sus artículos más importantes, eso es más práctico, pero hay que dar una leída general, pues para saber dónde andamos, dónde nos andamos metiendo, ¿no? Sí, pues estaba viéndolo. De hecho, ayer que estamos mirando de los plazos De de un mes, permanencia. 6 meses, se llama el artículo 106. Sí, es que acuérdate, unas son exentas y tienen sus Ujú. plazos y otras son las de la maquila, las del IMEX y Sí, tienen ese sus está plazos. hasta el artículo A 108. 108. Aquí ya habla Ujú, ya sobre para la grabación, transformación, reparación en programas de maquila o de exportación. ujú. Y ahí te va. De hecho, ahí yo estaba leyendo ya. Muy Y ya se bien. está llegando acá a exportaciones temporal. Sí, hay que dar una buena leída para que cuando lleguen a séptimo, no sé si es séptimo octavo, que ven aduanera y las demás, pues ya llevan una base más fuerte, ¿no? Ujú. Ya se les va a hacer más sencillo. Ok, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta? Don Esteban, Profe, ¿te acuerdas del mande. material que nos enseñó ayer? ¿Lo subió? No lo he revisado. Sí, todo ya está ahí Yo, a ver, Luis, ¿cuándo he fallado mi palabra como maestro?
No, es que no he checado. No. Es la carpeta IMEX. Sí, cuando yo me comprometo a algo, lo cumplo. Ahorita lo voy a bajar todo esto. Muy bien. Es lo único que tengo, mi palabra, y hay que cuidarla. Don Esteban, buenas noches, don Esteban. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengas? Pues aprovechando el espacio, sí, profe. Con lo del trabajo, ya sé que me enredé un poquito ahorita con las preguntas Sí. de mis compañeros. Uh-huh. Pero yo tengo entendido que el trabajo lo que quieren sí es que expliquemos el régimen que elegimos y lo que se necesita para poder importar el producto, ¿no? Pues básicamente no es lo que se necesita, que es lo que establece ese régimen, y ahí está en la ley aduanera. Y está en el material de clase, ahí donde están los... El cuadro sinóptico. En el cuadro sinóptico. Ah. Perdón. Y es lo que estamos viendo ahorita en este módulo. Entonces, por ejemplo, ¿qué producto vas a importar tú? Era un líquido, ¿verdad? Una bebida. Sí, es Calpis. Ajá, entonces lo primero que yo me imagino que viene el régimen definitivo porque la mercancía se va a quedar aquí en México, la vamos a consumir aquí, no va a retornar, entonces es definitivo, ¿sí? Uh-huh. Léete bien lo que establece el régimen definitivo y ahí vienen las obligaciones y las particularidades. Ah, ok, eso es lo que se Sí. pide entonces. Sí. Es para que le digas a Bonifacio, ¿no? Yo sé que anda ahorita cerrando la tienda y eso. Pero dile que la falta no se la voy a quitar. Ya llegaste, Bonifacio, muy bien. Ya te iba a ejecutar con la falta. No, pues no presente. Ok, muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok, jóvenes. Don George, ¿qué onda, don George? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Buenas noches, buenas tardes. Sí, ya, de hecho, precisamente también de la actividad, de hecho estaba revisando las restricciones ahí en CISEX, Uh-huh. con la fracción, yo me guié por la del café. El café viene llamadito así específico, ¿eh? O sea, no debes de tener ninguna duda. Así viene café. En la tarifa, así viene llamado el texto de la partida Sí, café. Sí lo encontré. De hecho, Ajá. pues es tostado, descafeinado. Entonces en las restricciones, estaba mirando que tiene que cumplir con una norma y con un certificado fitosanitario de la Senacica. Claro, Senacica, Okay. así es. Okay. ¿Por qué? Porque es un producto que viene al consumo humano. ¿Sí? Ok, ¿quiere que le ponga ahí el certificado? Ya ve que era creo que tiene que tener ahí las cantidades, gramos y no sé qué, especificaciones más específicas, ¿no? Pues si son especificaciones específicas, me supongo que sí. Ah. Malo que fueran especificaciones no específicas. Ahí quién sabe. No. Ando un poco distraído, disculpe. Ah, Jorge. Y luego tu compañero que no te ayuda y luego no entra a clase, pues ¿cómo? Pues. Ni me lo mencione, pero bueno. Ya estás, ya tienes un disco herniado de tanto que lo estás cargando, ¿no? No, pues de todos modos tengo que echarle yo. Así es. Ok, no, pues nomás esa era mi duda, Sí, que si chécate. que le pusiera ahí el certificado. Pues si lo puedes conseguir, estaría bien. Si no, pues con que menciones los requisitos. Eso sería Sí, pues grandioso. De hecho, pues le puse el costo que tiene el certificado. Y pues ahí para realizar el trámite en línea, aquí aparecen pues unos que otros. Sí, creo que ese trámite lo haces en ventanilla, en BUSEM, en ventanilla única. Por ahí están las dependencias. Ok. No, pues no, era toda mi duda. Ok, muy bien. Mariela, ¿alguna duda, Mariela? No, creo que ahorita, no. Pues usted es de las meras, Mariela. Usted es la mera ahí de Trade Compliance, ¿no? No se le pasa ni una. O sea, no tengo ninguna duda hasta ahorita. Qué bueno. Ya te sientes mejor, ya se te oye mejor, ¿eh?
Sí, ya mañana regreso a trabajar. Bueno, ok, muy bien, perfecto. ¿Quién más? Don Miguel Apodaca. Anda triste llorando porque perdió el Cruz Azul. No, hombre, ¿cuál Cruz Azul? ¿Quién le va al Cruz Azul? ¿Qué es eso? Yo- ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya sabe que de fútbol no entra fútbol, el soccer. Ujú. Es el que se juega con las patas. Sí, pues ya perdieron los Steelers también, hombre. Pero pues ahí van rumbo. Que quién sabe, pueden perder ya el liderato. Hay que ver el Oye, próximo domingo. La división donde están los Jets, y no me acuerdo qué otros equipos está bien mal, ¿no? Creo que el que va en primer lugar lleva 6 ganados, 5 perdidos y todos los demás negativos. No, es donde está Patriotas, Buffalo y Sí. Miami. Oye, Miami anda Buffalo, bien. Buffalo y Miami se están peleando ahí la división, Buffalo y Miami. Ojalá, está muy bonito el estadio de Miami, el nuevo. Me tocó conocerlo. Sí, no, la división que dice es donde está Dallas, Ándale, esos. Washington, Nueva York. Esos están palados ahí. Al lado de Broly, ¿no? Sí, el que gana queda en primer lugar. Tan peor que el Cruz Azul. Hijo de su. Bueno, ¿alguna duda, don Miguel? ¿Alguna pregunta? Pues tengo algunas, pero la verdad no me he puesto de lleno a revisar lo que es el trabajo, ni no ha habido chance, pero la vamos a sacar las preguntas, las dudas. Bueno, ok, pues aquí estamos a la orden, ¿eh? Cualquier cosa. Sí, gracias. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. ¿Dónde nos quedamos, don Luis? Usted que todo lo sabe. Lo que no lo invento. Y lo que no lo inventas. Vimos por aquí el definitivo, el temporal, IMEX. Estábamos viendo la Expo. Quedamos Aquí no, retorno en su mismo estado. Hasta aquí llegamos, aquí, retorno en su mismo estado. ¿no? En el Exportación, temporal de exportación ahí. elaboración, transformación y reparación. O sea, que eso sucede en el extranjero y luego regrese la mercancía al país. Que decíamos que era muy similar a lo que pasa en la IMPO, pero ahora es en la Expo. Ok. Tenemos otro régimen aduanal que se llama depósito fiscal. Sí, este está un poquito complicado. Lo vamos a ver así superficialmente porque no queremos, no quiero causarles dudas existenciales. Este régimen se utiliza, hagan de cuenta, vamos a empezar por el principio. El depósito fiscal es un recinto fiscalizado, es decir, una autorización a particulares para que ya sea dentro de la circunscripción de la aduana, es decir, dentro de las aduanas o fuera de las aduanas, tengan almacenes donde se deposite mercancía. ¿Sí? Estos almacenes pues tienen todas las medidas de seguridad, cámaras, guardias, casetas, monitoreo, ¿sí? Y se pueden realizar operaciones de despacho en esos almacenes. Son los almacenes, muchos se les conoce también como almacenes generales de depósito, ¿sí? Esos almacenes prácticamente y así en grosso modo, de una manera muy sencilla, muy simple, es decir, yo agarro una mercancía que traigo de Caléxico, ¿sí? La cruzo por la aduana de Mexicali mediante un pedimento simplificado. Esa mercancía no paga el impuesto al entrar al país. Voy y la deposito en ese almacén. Ahí la guardo. ¿Cuándo voy a pagar los impuestos? Cuando saque la mercancía de ese almacén. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije por ahí en una de las clases sobre las tiendas, esas duty free en los aeropuertos, ahí en Caléxico, La Hueta, La Baja Duty Free y esos? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí. Esos son un tipo de depósito fiscal. ¿Qué quiere decir? Las mercancías están resguardadas ahí en esas tiendas. Pareciera que no, pero están resguardadas. No pueden, o
sea, tú no puedes llegar ahí y comprar un perfume y luego regresarte a México, ¿no? O si vas en un vuelo nacional, no puedes comprar la mercancía ahí, o la puedes comprar, pero tienes que pagar el impuesto, es decir, el impuesto a la importación, el IVA, ¿sí? Porque esa mercancía es de exportación. O sea, si tú traes un boleto de vuelo internacional, vas y compras un perfume, un vino, un licor, algo, y como vas a salir al extranjero, la mercancía, pues no pagas el impuesto porque no va a permanecer en el país. Entonces, en el caso del depósito fiscal o de los almacenes generales de depósito, tú tienes que notificarle primeramente a ese almacén, a esa empresa, oye, quiero importar bicicletas ahora que viene Navidad. Ok. Entonces las voy a importar de Caléxico. Creo que hay un almacén por ahí por el ferrocarril o por ahí cerca. Creo que por ahí está un almacén general de depósito. No recuerdo muy bien. Sí, Entonces, todavía. sí, va. Entonces les digo, Sí. ¿sabes qué? Tengo la intención de mandar estas mercancías a tu almacén, que es un depósito fiscal. Sí. Me van a decir, oye, ¿cuántas bicicletas son? Son 1000. Ah, ok. ¿Qué espacio ocupan? Como 300 metros, 500 metros cuadrados. Ok. Sí tengo cupo. Órale. Las acepto. Ellos me elaboran un documento que se llama carta cupo, donde me están aceptando esas mercancías. Con esa carta cupo, con ese documento y con mi factura comercial, yo voy con el agente aduanal y le digo, oye, agente aduanal, hazme el pedimento para depósito fiscal, lo voy a almacenar la mercancía en ese almacén, ¿sí? Hazme el pedimento. Entonces, cuando me hacen el pedimento, es un formato simplificado. Los impuestos se calculan, pero no se pagan, ¿sí? Entonces, cuando yo entro por la aduana con mi pedimento simplificado, con mi carta cupo, la autoridad aduanera se da cuenta que mi mercancía va a un almacén de depósito fiscal, se despacha la mercancía, yo me traslado a ese almacén, llego al almacén, descargo y ahí es donde se cierra el pedimento de importación, ¿sí? Se calculan los impuestos al comercio exterior como si fuera una importación definitiva, el IVA y el DTA, pero no, y las cuotas compensatorias, en caso de que tenga cuotas compensatorias, debo de cumplir con las barreras no arancelarias, pero no pago los impuestos. Sí, es como si fuera, para los que conocen un poquito la operación, como si fuera una especie de almacén in-bond en Estados Unidos. Entonces, yo una vez que tengo la autorización, esa carta cupo, pues ya puedo hacer la importación. Ya, una vez que la mercancía está en el almacén, pues yo puedo hacer varias cosas, puedo ir a revisarla, puedo exhibirla, ¿sí? Llevar a un cliente potencial. Imagínense que yo estoy vendiendo carros Ferraris, en lugar de pagar el mondonal de impuestos, los meto a depósito fiscal, llevo al cliente que lo vea y una vez que me diga, sí te lo compro, entonces yo hago el pedimento de extracción, de salida del depósito. En ese momento pago los impuestos, pero pues ya tengo la venta segura. Esta modalidad es muy buena cuando no sabemos si vamos a vender nuestro producto. Lo podemos mandar ahí a depósito fiscal y lo vamos sacando poco a poquito. Vendo 100 bicicletas, las extraigo, pago impuestos y ya las tengo vendidas. Las otras, no sé, 900, ahí están guardaditas y no pasa nada. Sí, tengo un plazo de 24 meses para extraer las mercancías. Sí. Entonces, se fijan, tengo de importación y tengo de exportación. Al igual en la exportación, yo puedo, en lugar de mandar la mercancía al extranjero, la mando a ese depósito, a ese almacén, igual con una carta cupo, ¿sí? Y hasta que no la saco, se considera, se formaliza la exportación. Para efectos fiscales, en el caso de la exportación, al momento en el que yo tengo mi carta cupo y mando esa mercancía al depósito fiscal, la autoridad la puede considerar exportada. ¿Sí? Yo sé que ahorita le suena como física cuántica, pero no tiene mucha ciencia, ¿eh?
Entonces, ¿qué nos dice aquí el artículo 119, don Luis? Ya iba acá en el 119 acá. Dice, el régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y además sean autorizados para ello por las autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior y, en su caso, las cuotas compensatorias. Ujú. ¿Qué modelos de almacenes tenemos? ¿Qué modelos de depósitos fiscales tenemos? Está el modelo de almacenaje temporal, hay restricciones de mercancías, revisión, empaquetado, etiquetado, toma de muestras. Ahí en ese caso, Luis, hay ciertas mercancías que no podemos mandar al depósito fiscal, como explosivos, metales preciosos, etcétera, etcétera. Por ahí están listados. ¿Qué más? El segundo modelo es exposición y ventas de mercancías, tiendas duty free. Duty free, así es. Las tiendas que yo les decía, las que están en los aeropuertos. ¿Qué más? El tercer modelo es exposiciones internacionales de mercancías. Ujú. Y proceso de ensamble y fabricación para la industria automotriz terminal. Así es, por ejemplo, la planta de Kenworth mexicana, la que está ahí por Palaco, ¿quién la conoce? ¿Quién ha pasado por ahí cuando van a San Luis, a las tortas de F, a comer una tortita muy buena? No con trabajo. ¿Eh? Ah, pues sí, Mariela, tú pasas todos los días por ahí, ¿verdad? Todos los días, sí, de güey. Sí. Ah, pues Kenworth mexicana es un depósito fiscal para industria automotriz terminal. Es decir, todo ese perímetro que está cercado, todo eso es un depósito fiscal. ¿Sí? Las mercancías entran ahí, no pagan impuesto a la importación. ¿Saben cuándo pagan el impuesto? Cuando ya sale el camión completito, ensamblado, ya listo para venderse. Entonces es cuando se hace el Pues ahí extracto. ahí están al lado del campo, está la yarda con los troques terminados ya. Así es, yo estuve encargado del depósito fiscal unos 5 años ahí. Entonces, hasta que sale la mercancía, es cuando se paga el impuesto. Es muy práctico porque te ahorras mucho dinero. Pero a mucha gente no le gusta utilizar este régimen y es muy noble, es muy práctico. ¿Sí? Entonces, si se fijan, por eso les hice otra grafiquita. ¿Sí? En primera instancia, el importador o el exportador se comunica al almacén de depósito fiscal, por eso van las líneas punteadas. Solicitamos nuestra carta de cupo y el almacén nos autoriza, nos dice, sí, Silvestre, aquí puedes mandar tus mercancías. Ok, ya una vez que tengo la carta cupo, le notifico al agente aduanal, ¿sí? Y le digo, ya me aceptó el almacén. Entonces, con mi factura y mi carta cupo, hacemos los pedimentos, ¿sí? Cruzamos la aduana y nos vamos al almacén. Yo no pago impuestos hasta que saco las mercancías, hasta el momento de la extracción. Esto es lo mismo en la importación y en la exportación. ¿A dónde puedo destinar estas mercancías? ¿Las puedo importar definitivamente pagando los impuestos? ¿Las puedo exportar de forma definitiva? ¿Las puedo retornar al extranjero? Si son mercancías extranjeras, o sea, es algo que yo traje un Ferrari, no lo pude vender, pues lo regreso. No hay ningún problema y no pago impuestos ni a la importación ni a la exportación. O una empresa IMEX las puede importar temporalmente bajo su programa. ¿Sí? Entonces entendamos que es un depósito fiscal, es un almacén, tiene ciertas reglas. Lo primero que necesito es la autorización de ellos, es una carta cupo para yo poder destinar mis mercancías a ese régimen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no?
De acuerdo. Ok, muy bien. Ahora sigue el tránsito de mercancías. Tenemos dos modalidades, el interno y el internacional. El interno es cuando una mercancía se despacha originalmente en la aduana de Mexicali, pero el destino final es Guadalajara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa mercancía yo la mando de Mexicali en un tránsito, que es un tipo de inbound también, o sin pagar el impuesto, y se despacha en la aduana de Guadalajara, ¿sí? Si se fijan, aquí están los pasos. Los impuestos también únicamente se determinan, no se pagan en la aduana de origen, se pagan en la aduana de destino. ¿Sí? Pero vamos a transitar por el territorio nacional. Hay un pedimento especial para tránsito. No cualquier transportista puede transportar este tipo de mercancías. Tiene que ser un transportista autorizado que esté en el padrón de transportistas de tránsito. Hay ciertos tiempos establecidos por la autoridad aduanera. Si nos excedemos en el tiempo, en lo que llega la mercancía de Mexicali a Guadalajara o de Guadalajara a Mexicali, si es de exportación, nos van a sancionar. Sí, aquí lo importante es de que debemos entender que los impuestos no se pagan hasta que la mercancía llega a su aduana de destino, en el caso de importación, y en el caso de exportación, pues no hay impuestos, pero la aduana de salida tiene que hacer la cancelación del tránsito. ¿Sí? En el caso del tránsito internacional, en este caso tenemos una aduana de entrada, que es la de Mexicali, y una aduana de salida, que sería, por ejemplo, el puerto de Veracruz. Si va a Europa, en tránsito marítimo. Es una mercancía que no se va a quedar en el país, únicamente va a transitar de nueva cuenta por el país. Entra por Mexicali y se exporta por Veracruz. O en el caso de una mercancía que vaya, por ejemplo, a Guatemala, a Belice, a Colombia, no sé, entra por Mexicali o por Tijuana y se despacha por la aduana de allá de Chiapas, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Únicamente va a transitar por el territorio nacional. Esa es la esencia del inbound. Por ejemplo, para los que ya tienen experiencia en la operación maquiladora, Mariela, las mercancías inbound que llegan al puerto de Los Ángeles, ¿sí? Al aeropuerto o a Long Beach, ¿qué es lo que sucede? La mercancía llega al puerto, no pagan impuestos, es un tránsito, tiene un periodo de tiempo para salir de Estados Unidos. La mercancía está bajo fianza del transportista, el transportista es responsable de esa mercancía. Y una vez que la mercancía cruza de Calexico a Mexicali, se cancela ese tránsito, ¿sí? ¿Qué pasa si esa mercancía, si no comprobamos o al chofer se le olvida cancelar el tránsito en la aduana de Calexico a la salida? ¿Tienes idea de lo que pasa, Mariela? No, me imagino que una multa nos han de poner, no. Multan al transportista, así es. Entonces el transportista le pide al cliente en Mexicali que le dé una copia del pedimento de importación. Con ese pedimento de importación pueden ir a la aduana americana y decirle, mira, esta mercancía salió, nomás que el chofer se le pasó cancelar el inbound. Ese es el equivalente, el inbound el ejemplo que les doy es el equivalente al tránsito internacional. ¿Sí? Entonces, el tránsito interno puede ser una mercancía que entre, por ejemplo, a mí me tocó cuando yo estaba trabajando en la agencia aduanal, teníamos un cliente que era Bimbo Marinela, llegaba mucha mercancía de Europa por Tampico. Entonces, para no pagar los impuestos en la aduana de Tampico, se descargaban los contenedores, se hacía el pedimento de tránsito y se despachaba en la aduana de Mexicali. Cuando llegaba a la aduana de Mexicali se pagaban los impuestos
y luego ya se podía hacer una importación definitiva y las mercancías se descargaban ahí en la planta de Bimbo Marinela. ¿Sí? Es una facilitación. Este régimen es más que una cuestión de facilitación para el movimiento de las mercancías. ¿Sí? Maestro, ahí, Mande. ¿qué agente aduanal es el encargado de hacer el trámite inicial? En este caso, si es de interno, ¿dónde sale la mercancía o el agente aduanal a dónde va a llegar? Donde sale la mercancía generalmente es el que inicia el pedimento de tránsito, y si no tiene representación en la aduana de destino, generalmente hay acuerdos entre agentes aduanales, se llama corresponsalía. Sí, así es. Yo le hablo, oye, Pérez Grobas, habla la gente Cabeza de Vaca, de acá de Veracruz o de Tampico, ahí te va un tránsito, lo despachas allá en Mexicali. Ah, órale. Sí, entonces llega el pedimento de tránsito, se cancela el tránsito y Pérez Grobas hace la importación definitiva. Ok. Sí. Y el impuesto se paga en la aduana destino. Así es, cuando se hace el cambio a importación definitiva, una vez cancelado el tránsito. Sí, No cualquier aduana puede despachar tránsitos, también hay ciertas aduanas que no pueden. Ok, sí, es que ese tema ha salido pues ya recientemente, de donde los estados que generan el ingreso de importación. Entonces dicen, oye, es que yo despacho mucha mercancía hacia el interior de la República, pero aquí en el estado donde inicia no se paga el impuesto. O sea, esos dineros esos impuestos que deberían de generarse aquí en el estado, regrésamelos y cuéntamelos para la partida que tienen los estados. Ya es tema político, ¿no? En donde esos dineros que se pagan en la aduana destino quieren que se les considere en la aduana inicio. Pero no hay una fundamentación para eso, Miguel, porque en la ley aduanera te dice, y en las reglas de carácter general te dicen específicamente que los impuestos se pagan en la aduana de destino. O sea, hay una causación nada más, se determina provisionalmente el impuesto. Sí, no, pero ya es tema de la fórmula que hay para las partidas que el gobierno federal le destina a los estados. Entonces, pero es que aquí hay que separar dos cosas, Miguel. Una cosa son los impuestos domésticos y otra cosa son los impuestos al comercio exterior. Los impuestos domésticos son los que captan las entidades federativas en cuestión de IVA, ISR, ISAN, cuando venden autos nuevos, las agencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los impuestos al comercio exterior son federales. No, pero en el caso del IVA. No, sí, pero por eso, pero es una causación, no, o sea, realmente no se genera. Es tema político, pues es dinero que están metiendo los estados. Sí, me imagino porque acuérdate que cuando haces los pedimentos, aunque se causen los impuestos, aunque no se paguen, pues, o sea, esa información queda en el sistema y queda como una información de la balanza comercial, pero realmente esa información estadística va directamente a la federación. Pero sí puede haber alguna incumbencia por ahí de que lo ponen como un rubro que realmente no es competencia del Estado. Sí, entonces ahí está ese pleito que traen ahorita los senadores y diputados federales. No, sí, ha sido de toda la vida. Que no son del partido, ese partido. Pretito. Pretito. Así es. Sí, para no ofender, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Sí. Así es. Bueno, ok, aclarada la duda, Miguel. Entonces aquí tenemos interno, aquí están sus modalidades, ¿sí? Y el internacional igual. Ok. A ver, Miguel, ya que andas ahí inquieto con este tema, ¿qué nos dice el 124 y el 125 y el 130? Caray. Ahí están en la pantalla. Sí, el 124. El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal
de una aduana nacional a otra. Ujú. El artículo 125. Se considerará que el tránsito de mercancías es interno cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. Fracción primera. La aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación. Ujú. Fracción segunda. La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. Al revés, así es. Ajá. Al revés. Y fracción tercera, la aduana de despacho envíe las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero. Así es, por ejemplo, aquí si tenemos una maquiladora en Tepeji del Río, Hidalgo, podemos despacharla en la aduana de la Ciudad de México, es un programa de maquila, ¿sí? Y la exportación se hace en la aduana de Mexicali. Eso es a lo que se refiere también. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la aduana de la Ciudad de México no es colindante con ninguna frontera. Entonces la mercancía, como es una importación temporal, el régimen maquiladora es un régimen temporal, pues podemos utilizar el tránsito para trasladarla de la aduana de despacho, que sería la de la Ciudad de México, a la aduana de salida, que podría ser Mexicali, Tijuana, Tecate, Ciudad Juárez, Laredo, y así se manejan las maquiladoras que están en el interior del país, ¿eh? Si cruzan por Laredo, que es la mayoría, es el corredor Laredo, Ciudad de México, usan el tránsito. Ok, ¿y qué nos dice el 130, Miguel? 130. Se considerará que el tránsito de mercancías es internacional cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. Fracción primera. La aduana de entrada envíe a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. Y fracción segunda. Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio extranjero para su reingreso a territorio nacional. Pregunta de examen, Miguel. ¿Qué caso sería la fracción segunda? Pues pues puede ser una maquinaria que se regresa al extranjero, ¿no? Para su reparación. Lee bien la fracción nacionales. Lee bien la fracción segunda. Las mercancías nacionales se trasladan por territorio extranjero. Una mercancía nacional que esté en el extranjero. Dice, las mercancías nacionales o nacionalizadas, Ajá. quiere decir las que importamos en definitiva, Uh-huh, se trasladen por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional. Sí, por eso una maquinaria que importamos en su momento, nacionalizamos un auto, una maquinaria que nacionalizamos y lo regresamos al extranjero. Esa sería una exportación. Pues territorio extranjero para su reingreso. Ahí te va. Ahí te va. Tú tienes una planta de gas en Ciudad Juárez, Hidrogas Juárez, que era propiedad de José López Portillo. Y quieres mandar gas a Mexicali. Por cuestiones de infraestructura y de logística es muy complicado transitar por el territorio nacional porque tienes que bajar por Janos a Sonora y es un problemón y luego subir y bajar y luego llegar ahí por ¿cómo se llama? El entronque ahí, Janos, está ahí por Hermosillo, no me acuerdo. Entonces dices, no, está muy complicado. Mejor hago un tránsito internacional, o sea, salgo por Ciudad Juárez, recorro Texas, recorro Arizona y luego llego a California y las importo por Mexicali saliendo de Calexico. Es un tipo de inbound también. Uh-huh. Eso también se permite. O pues, yo quiero mandar algo a Ciudad Juárez, lo exporto por Calexico
en tránsito internacional, se va por Estados Unidos y llega a El Paso y luego de ahí baja a Ciudad Juárez. Sí. Eso, ¿Sí? me tocó mucho hacer eso, sin trámites, ir a Monterrey en carro. Uh-huh. Por México se hacían 36, 45 horas. Uh-huh. Y por acá, por Estados Unidos, se hacían 16, 20 horas. Sí, porque corres paralelo a la frontera prácticamente. La ribereña, así es. Así es, tú vas por todo el 8, ¿no? El 8 o el 10, no me acuerdo. El 10. El 10. Todo el 10. Así es. Y acá para ir a Chihuahua es una bronca, ¿no? Porque no hay una carretera directa. Aparte, sí. Ok, muy bien, Miguel. El siguiente régimen se llama reparación, elaboración y transformación en recinto fiscalizado. ¿Sí? Esto quiere decir que yo puedo importar una mercancía para repararla, elaborarla o transformarla en ese recinto fiscalizado, en ese almacén que está autorizado. Sí, puede hacer en las dos modalidades, en importación o exportación. Sí. Aquí vienen los pasos que debemos seguir. Son mercancías extranjeras, elaboro los documentos aduanales, determino provisionalmente los impuestos, las cuotas compensatorias, debo de pagar el DTA, ¿sí? Al momento, o sea, cuando por eso dice importación y exportación, cuando yo importo, determino todos los impuestos, hasta el punto número 4. ¿Cuándo voy a pagar los impuestos, el DTA, cuando exporte las mercancías? Se me hace una cuestión un poquito impráctica porque debo de pagar impuestos por un proceso por una mercancía que no se va a quedar en el país. Sí, por eso a mí se me hace un poquito ilógico este régimen. Es muy raro, no, hasta ahorita yo no conozco, no recuerdo a alguien que lo lleve a cabo, pero ahí está, es una facilitación. Y en el caso de la exportación, son mercancías nacionales o nacionalizadas que se van a exportar. Como en el depósito fiscal, yo las mando a ese almacén, se hace un trabajo y luego las exporto. Sí, no tiene demasiada ciencia. ¿Qué nos dice el 131? ¿Quién trae buena voz? 135. Digo, 135, perdón. Sí, adelante. El régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas respectivamente. Así es. Este régimen yo no puedo destinar mercancías al territorio nacional. Yo voy a importar algo de manera temporal para elaborar, transformar o reparar y necesito regresarlo. Si yo voy a exportar una mercancía nacional, sí, o sea, es únicamente si yo voy a mandar una mercancía a este régimen es únicamente para exportación, una mercancía nacional. Ok, adelante, ¿cuáles son los 2 puntos, Luis? La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago del impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63-A de esta ley y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación se deberá determinar al destinar las mercancías a este régimen. Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán el impuesto general de importación. Los desperdicios no retornados no causarán el citado impuesto siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que para tales efectos establezca el reglamento. Así es el reglamento de la ley. Entonces, este régimen está medio, ¿cómo pudiéramos decir? Medio raro, medio impráctico, pero pues ahí está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos dice este primer punto, ¿no? Debo de pagar los impuestos. Sí.
pero al momento en que las mercancías se van, ya una vez terminado. Ok, este régimen no le presto yo mucha atención porque no es muy práctico. Ahora, por último, tenemos el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Este régimen es muy parecido al de depósito fiscal. ¿Sí? Es también un almacén autorizado. También se llevan operaciones de comercio exterior. La aduana, la autoridad aduanera tiene control 24/7, 365 días del año de todo lo que sucede en este recinto fiscalizado. ¿Sí? Entonces, las personas que quieran a utilizar este régimen, primero deben de tener una autorización por parte de la autoridad aduanera, ¿sí? Por parte del SAT, para operar dentro de este régimen, dentro de ese almacén, ¿sí? No es como en el depósito. Aquí no se requiere una carta cupo, aquí se requiere una autorización por parte del SAT. ¿Por qué? Porque si se fijan, el plazo de permanencia es mayor. Acá tenemos plazo de 24 meses, acá tenemos un plazo de 60 meses. Al igual que en el depósito fiscal, las mercancías de importación se causan los impuestos, no se pagan hasta que extraemos las mercancías, hasta que las sacamos de este recinto fiscalizado estratégico. Pero al igual que todos los regímenes aduaneros, debo de cumplir con las barreras no arancelarias. Eso sí. Y en la exportación es de igual forma. Yo destino estas mercancías a este régimen. Al momento en que las mercancías entran al recinto fiscalizado estratégico, a ese almacén, ya se consideran exportadas. ¿Sí? Ese es un poquito más complejo, pero por eso les hice los cuadros en el depósito fiscal y en este. En el depósito fiscal teníamos por acá una carta cupo. Aquí no, aquí debo tener una autorización por parte del SAT como operador para estar dentro de ese almacén. El que está operando ese almacén, a diferencia del depósito fiscal, debe de tener al igual una certificación, una autorización como administrador del recinto fiscalizado estratégico. ¿Sí? Y aquí debe de haber medios de control, de fiscalización. Hagan de cuenta que está una pequeña aduana ahí en ese almacén. ¿Sí? Y al igual, cuando yo traigo mercancías, se hace un pedimento simplificado para mandar esas mercancías al almacén. ¿Sí? Tanto en el almacén como en este recinto, ¿quién lo opera? ¿Es el SAT o es una concesión? No, es una concesión a particulares en ambos casos. Ok. De hecho, yo promoví uno, aquí en Mexicali hay uno ahí por la Robledo, yo fui socio de esa empresa. A mí me tocó andar haciendo todos esos trámites en la Ciudad de México y por eso me tomaron los 2 terremotos allá en el 17. Y está operando. Me puedo sentir muy orgulloso de eso, aunque ya no sea parte de esa empresa. Se pueden realizar las operaciones, bueno, de hecho se realizan las operaciones de despacho dentro del almacén. Ahí la aduana tiene comunicación directa, hay cámaras, hay una serie de cosas, ¿sí? Y al igual que el depósito fiscal, pues estas son los destinos que le puedes dar. Aquí nada más se agrega uno más. Yo puedo agarrar una mercancía del RIF o del recinto fiscalizado estratégico y mandarlo a un depósito fiscal si quiero. Y no pago impuestos hasta que se extrae. ¿Sí? Guarden este material para cuando estén viendo en séptimo legislación aduanera 1 y 2. ¿Sí? Las puedo importar en definitiva, las puedo exportar en definitiva, las puedo regresar al extranjero si no las utilicé, importarlas temporalmente por una empresa IMEX o mandarlas a un depósito fiscal. ¿Sale? Me anda fallando la garganta.
¿Qué nos dice el 135B? ¿Quién se avienta? Artículo 135-B. El régimen de recinto fiscalizado estratégico consiste en la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas a los recintos fiscalizados estratégicos para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación y se sujetará a lo siguiente. Adelante. No se pagarán los impuestos al comercio exterior, salvo tratándose de mercancías extranjeras, en los casos previstos en el artículo 63A de esta ley. Estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que se señale en la Secretaría de Economía y que se expidan en términos de la Ley de Comercio Exterior. Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán contribución alguna. Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Así es. Esos son los requisitos que establece este régimen. ¿Cuáles son los casos previstos en el 63A? Los programas de diferimiento de aranceles o devolución de aranceles. ¿Sí? Que son los IMEX, depósito fiscal y recinto fiscalizado estratégico. Hay que pagar el impuesto. Ahora bien, ya vimos los regímenes aduaneros. ¿Sí? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar para mañana ver lo que nos falta de... Mañana vamos a ver lo que es la franja o región fronteriza, el envío de mercancías de aquí para el interior del país, que se llama reexpedición. Vamos a ver lo que son los documentos aduaneros, que se requiere para importar, exportar, que es un pedimento. El sistema SAI M3 es el que opera la autoridad aduanera para el despacho de las mercancías. Y las nuevas tecnologías de información. Eso lo vamos a ver mañana. A ver si por aquí encuentro. ¿Dónde tenía yo? No, aquí no está. A ver. Aquí está. No, hasta que vean que no les estoy diciendo mentiras. Este es mi drive personal. Aquí está, recinto fiscalizado estratégico. Aquí está todos los planos, todo el proceso, modelo financiero, presentaciones, todo lo que ando haciendo en México. Voy a borrar las fotos, si mal no recuerdo. Aquí están los procedimientos. Los planos. Todo esto te lo tiene que autorizar la Administración Central de Infraestructura y Equipamiento. Está muy suave. Eso es un buen modelo, pero pues hay que saberle.
Ok, jóvenes, dudas, preguntas de lo que vimos el día de hoy. O No, todos ya, la ya verdad que estamos muy completos. no, por mi parte no. Todavía, Luis, todo al 100. Y pues con el paso ya se está volviendo más fácil comprender lo que vienen siendo las leyes. O sea, no te revuelves tanto y ya como que comprendes razones más. Sí, pues el chiste es que hay que ir entendiéndole poco a poco, ¿no? No necesariamente aprenderse todo de un guamazo. Exactamente. Poco a poco. Como dicen los americanos, one step at a time. Un paso a paso, ¿no? Ok, jóvenes. Denle una repasadita a los temas para que se les quede ahí un poquito más grabado. Y mañana concluimos el módulo 2 con esos temas que nos hacen falta. La próxima semana terminamos martes y miércoles el módulo 3 y el jueves presentamos el trabajo final. ¿Sale? Excelente. Y vamos a darle cuello. Todo está sencillo, jóvenes, no se preocupen. Y ya nos vamos a ver en otra materia por ahí, no sé, a lo mejor. ¿Quién sabe? Presencial, esperemos. No hay Sí, posada. ¿Y la posada? y la posada, pa. No, pues ya estamos en semáforo rojo otra vez. ¿Cuál posada? Estoy preocupado por, ¿cómo dice? Estoy preocupado porque no sé qué ponerme en la posada. Y luego dice, no, ponte en paz. No vas a ningún lado, ¿no? Ay, ay, ay. Vamos a ver qué podemos hacer. Por lo pronto, por exigencia popular, ahí el equipo de Greens dijeron que iban a mandar unas muestras, ¿no? De los productos. ¿No? Está apagado el micrófono, Miguel. Ah, está, no quiere decir, pues. Que si no, no le llegaron. No, ¿cuál? Pues no Que llega. se venden un virtual y que se los manden allá a Tijuana. Sí, güey, Por Uber Eats. por Uber Eats. No, pues ya es que, no, luego ya se salió el Arturo. Sí, ya se salió. Que él iba a mandar alimentos para acá, a Tijuana, pero pues nomás no llega nada, pues todo se queda allá. Acaparan todo. Bueno, jóvenes, pues mañana es jueves, mañana concluimos con eso y ya la próxima semana, pues ya nos aventamos prácticamente el curso de nueva cuenta, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces si no, nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense, estudien, revisen, que esto les va a servir para más adelante. ¿Sale? Sale, profe, cuídese. Nos Pues, vemos. Luego. buenas noches, nos vemos. Dale, bye.